Hola bailadores, somos Carlos y Claudia, bienvenidos a Deberías estar bailando. El otro día nos dimos cuenta que hacía mucho tiempo que no hablábamos de disociación corporal, y eso que este es un tema que nosotros consideramos muy importante para nuestro desarrollo en el baile. Así que hoy queremos daros 6 consejos para sacarle el máximo partido a los tutoriales de nuestra serie de disociación corporal para bailar. Además de los consejos, nos gustaría responder algunas de las preguntas que nos dejasteis en los comentarios, porque son muy interesantes y nos gustaría solucionarlas para todos aquellos que nos seguís. Seguro que alguno de vosotros tiene alguna de estas dudas, pero no se ha atrevido a preguntar. ¿Estáis preparados? El primer consejo es sobre la posición de nuestro cuerpo a la hora de hacer disociación corporal. Y es que es muy importante que adoptemos una posición cómoda que nos permita realizar los ejercicios de forma correcta. Aunque nuestra posición puede variar en función del ejercicio que hagamos, la principal es esta, con los pies separados, más o menos a esta distancia y alineados con nuestros hombros. ¿Veis? Las piernas un poco flexionadas, muy importante para liberar la cadera y no cargar la espalda. Y el peso de nuestro cuerpo repartido en los pies, ni delante en la punta ni detrás en los talones. En el caso de que vayamos a realizar ejercicios de hombros o torso, colocaremos las manos en las caderas, de esta manera. Pero cuidado con la presión que hacéis con las manos, o tendréis molestias. Esto es algo normal, porque las primeras veces estamos tensos y hacemos fuerza con las manos, pero se puede evitar cuando conseguimos relajar esa tensión. Por último, revisad de vez en cuando que seguís con las piernas flexionadas, ya que el cansancio hace que las estiremos sin darnos cuenta. El segundo consejo va sobre la respiración. Y ya sé que puede parecer extraño que os recuerde que hay que respirar, pero no lo es tanto. Ocurre a veces que por concentrarnos mucho en el ejercicio o por la tensión de querer hacerlo correctamente, perdemos la noción de algo tan básico y podemos encontrarnos aguantando la respiración, cosa que añade más tensión al trabajo que estamos realizando. Así que la respiración es fundamental para la relajación. Así mejor. Y de relajación va el tercer consejo, pero no solo de estar relajados nosotros, sino de relajar nuestros músculos. No hace falta que hagamos fuerza para mover un hombro, el torso o la cadera. No estamos empujando un tren. Lo que queremos es notar, interiorizar el movimiento que hacemos y que el músculo aprenda que puede moverse de una forma concreta. Y para ello debemos relajarnos y evitar tensar los músculos. Esto no es fácil y lo sabemos, pero hacer esto tiene un precio. ¿Y qué va de maravilla para conseguir no relajarse? Pues querer hacer los movimientos a un ritmo rápido. Este es nuestro cuarto consejo. ¡Rápido, rápido, rápido! Todo el mundo trata de hacer los movimientos rápidos y eso es un error. Antes de correr, caminar y antes de caminar, gatear. Es muy importante empezar por un movimiento lento para tomar conciencia de lo que hacemos y que la musculatura aprenda. Y una vez sintamos que controlamos un poco, podremos cambiar a un ritmo más alto. Tomároslo con tranquilidad. Quinto consejo. Vale, ya conseguimos mover de forma controlada y rápida cualquier parte de nuestro cuerpo. ¡Genial! Somos unos cracks. Pero necesitamos entender la relación entre ritmo y tamaño del movimiento. Es mucho más fácil, si queremos hacer movimientos grandes, hacerlos a un ritmo lento. Y de igual manera, si queremos hacer movimientos rápidos, es más fácil si son pequeños. Grande y lento. Rápido y pequeño. El sexto consejo es sobre la frecuencia y duración de los ejercicios. Y esto es algo más difícil, ya que todos no disponemos del mismo tiempo. Nosotros intentamos que sea 2 veces por semana y un mínimo de 1 hora de duración, pero puede que vosotros no podáis, además de que los tutoriales no tienen esa duración. Así que los 20 minutos totales de los tutoriales 3 veces por semana podría ser un buen plan, pero al final el tiempo de práctica es el que uno pueda dedicar.
Ahora vamos a responderos a algunos de los comentarios que nos habéis dejado en los diferentes tutoriales de disociación corporal. Y como son un montón, hemos decidido agruparlos en 5 bloques. Y vamos a empezar por la utilidad de los ejercicios. R. Ramones nos comenta: me ayudan mucho en los otros estilos de baile. Patricia Ferrin: estos ejercicios son muy constructivos tanto para el que sabe como para el que no. Estos movimientos son la base de todo. Claudia Beatriz: por sí solos son ejercicios muy descontracturantes. Pasti Ballarino: fortalece la columna. Ana Mercantile: qué buena gimnasia. Paulo Augusto: utilizamos tu técnica de disociación para relajar los músculos de la cadera antes de cada clase. Técnica de calentamiento. Mati Calderón: viene genial también para los hombres y aplicarlos después en más bailes. Pues sí, principalmente la utilidad de estos ejercicios es para capacitar nuestro cuerpo, para poder mover la cadera, el torso, los hombros, tanto en la bachata, la salsa, el merengue, el cha-cha-cha o la kizomba. Pero su otra utilidad sería para poder mantener un poquito nuestra forma física, fortalecer la espalda, hacer un buen ejercicio con ellos. Y vamos, como técnica de calentamiento es maravillosa. Dudáis en que si estos ejercicios son exclusivos para mujeres o también los pueden realizar los hombres. Y William Damazo nos pregunta: ¿y para hombres? Salvatore Zapata: menos mal que dijo que es también para hombres, porque lo hacía y por un momento pensé que era solo para mujeres. La verdad es que como los vídeos los ha hecho Claudia, todos estáis pensando que es para las mujeres, pero yo también realizo estos ejercicios. Ya lo habíamos dicho en alguno de los vídeos, incluso habíamos respondido comentarios, pero esto es unisex. Al final, todos necesitamos capacitar nuestro cuerpo para poder moverlo de una forma concreta. Otro tema que nos habéis preguntado mucho es el tiempo para los resultados. Y Andrés Herrera nos dice: ¿en una semana ya se ve la diferencia haciéndolo 1 hora al día? Catherine Ortega: espero muy pronto notar los resultados. A ver, yo entiendo que todo el mundo quiere conseguir algo rápido, en muy poco tiempo y que encima sea bueno, pero esto requiere de tiempo y de mucha paciencia. Sí que es verdad que cuanto más realicéis estos ejercicios, pues más se irá capacitando el cuerpo. Antes en los consejos os hemos comentado cuánto deberíais hacer esto más o menos y cuánto lo hacemos nosotros para conseguir llegar donde hemos llegado. Yo os recomiendo que tengáis paciencia y sí, cuanto más podéis hacerlo, mejor, sin acabar por agotar el cuerpo, eso por supuesto. También he de decir que no debéis desanimaros si veis que no os salen. Hay que tener paciencia y con el tiempo veréis los resultados. Hablemos ahora de la música, que también nos habéis preguntado mucho. Cleiders López nos dice: la canción con la cual practican, ¿cómo la puedo conseguir? ¿Cómo se llama? ¿En YouTube está? Vanessa Merino nos dice: me gustaría mucho tener ese audio para poder entrenar yo en casa. Y Tairine Vieira nos dice: ¿podrían utilizar otra música? Bueno, mirad, la música que utilizamos para los tutoriales la conseguimos a través de YouTube. Cualquier cuenta de creador de contenidos para YouTube tiene acceso a esta música. Pero no es imprescindible utilizar esta música. Cualquier música que os guste serviría para poder hacer los ejercicios. Lo importante es que sea una música muy marcada, es decir, que podáis conectar muy bien con el ritmo de la música a la hora de hacer los ejercicios. A nosotros nos gusta mucho, sobre todo para estas cosas, utilizar música de kizomba, porque va súper marcada. Y el último bloque que queremos tratar es sobre la molestia y el dolor. Jessica Choque nos dice: terminé de hacer los ejercicios de cadera y ahora me duelen las caderas. ¿Eso es bueno? Miriam Paula nos dice: me dolió la cadera y las piernas. Bueno, a ver, os explico. Realmente, como estamos moviendo el cuerpo y a lo mejor es algún movimiento que no estamos habituados a hacer, sí que es normal tener cierta molestia. Es igual que hacer ejercicio y tener luego agujetas. Lo que no debe de pasar nunca es que haya dolor, porque si hay dolor realmente no es una buena señal. Creo que incluso hubo un comentario de una mujer que nos preguntaba que ella tenía problemas de espalda y que al hacerlo sentía cierto dolor, que sí era bueno. Nosotros no somos médicos, estos ejercicios realmente son muy sencillitos y haciéndolos muy suave se consigue avanzar y capacitar el cuerpo, pero nunca llegando a un punto de dolor. Si hay dolor realmente yo creo que no se deberían de hacer esos ejercicios.
Es estupendo y nos encanta que nos dejéis comentarios y nos hagáis preguntas. Así podemos aclarar las dudas que tengáis y podemos hacer vídeos como este. Este ha sido un tutorial diferente y me parece que muy interesante. Os hemos dado unos cuantos consejos al principio para que podáis sacar el máximo partido a los ejercicios de disociación de la serie que tenemos, y ahora haber podido responder a vuestros comentarios, que eran un montón y casi siempre iban orientados a las mismas temáticas, por eso lo de los bloques ha estado muy bien. Así que si os hemos enseñado algo, un like es la forma más sencilla de demostrarlo, y compartid este vídeo con cualquier persona que quiera, al igual que vosotros, aprender a bailar. Si todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas para formar parte de esta increíble comunidad? ¿Por qué? Porque bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo.